El abad Filemón. Discurso muy útil. Nuestro bienaventurado padre Filemón, que entre los padres teóforos llevó a la cumbre más alta la nepsis y el duelo, vivió en un tiempo sin historia relevante. Destacó más que cualquiera en su disposición incondicional a la devoción, a la experiencia y la jesiquía, a la imitación fiel del gran Arsenio. El presente relato lo deja ver a quienes lo desean. Por sus oraciones y sus súplicas, noche y día, perseverando en su cabaña de asceta como en una estancia alta de la existencia, y lavándose a sí mismo en la fuente de las lágrimas y gemidos, superando por amor de Dios no sólo lo que de todos modos depende del mal, sino también lo que procede de la parte mejor. Todo lo sensible como todo lo inteligible se presentó delante de Dios sordo y mudo, como está escrito, y alcanzó la bellísima iluminación de la gracia por la cual, en la cima de la hesiquía y del silencio, y como bajo el efecto de la irradiación solar, recibió con abundancia el don de examinar y discernir, de ver y de prever. Testimonio garante de lo que acaba de expresarse es el presente relato, en el que la enseñanza eminente de la Santa Nepsis se da a la perfección, como un vestido bordado y tejido por Dios. Tanto como se proyecta a la acción, lo hace a la contemplación, por la prolongada experiencia, que a través de las obras lleva a bien la misma fe. Por tanto, si agrada a alguien despojarse de la mancha y de la fealdad del vestido de las pasiones, que es como decir despojarse del hombre viejo y cubrirse con la túnica luminosa de la impasibilidad y de la gracia, que es el hombre nuevo según Cristo Jesús, pensando continuamente en él y poniendo todo por obra para llegar al fin de sus meditaciones, logrará su loable deseo. Hasta aquí la consideración elogiosa del Hagiórita. Un abad Filemón, desconocido en las crónicas del desierto, cuyo logos utilísimo está inserto en la Filocalía de Nicodemo, presenta la invocación: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, como un remedio contra la inconstancia del espíritu, un medio de fijar la atención para la eliminación de cualquier otro pensamiento que no sea el recuerdo de Dios, un método para caminar hacia la oración ininterrumpida. Sugiere la presencia y la enseñanza del bienaventurado Diadoco de Fótice, que prescribía a los iniciados: ya bebas, estés con otro, fuera de tu celda o de viaje, no dejes nunca de orar con una mente sobria y una inteligencia sin divagación esta oración, y salmodiar y rumiar oraciones y salmos. El abad Filemón fue uno de los más renombrados anacoretas que poblaron los desiertos de Egipto entre los siglos IV al VII, hasta la conquista árabe en 640. Filemón tuvo que vivir en el siglo VI. Es, en todo caso, lo que deja caer el discurso inserto en la antología filocálica, entremezcla de relatos de su vida y de testimonio de su experiencia, que menciona en el pasado a Diadoco en el siglo V y presenta un Egipto donde los monjes, incluso si se desentienden de las herejías alejandrinas, salen y entran como en su casa y mantienen una comunicación con Constantinopla, porque aquí el Islam todavía no había asomado. Es probable que esta transcripción anónima de gestos y dichos de Filemón haya sido redactada a partir de los testimonios de sus discípulos, poco después de su muerte, quizá a comienzos del siglo VII. Sería, pues, uno de los últimos documentos directos sobre los padres del desierto, o incluso el testamento de la anacóresis egipcia. Todos los logros de la experiencia eremítica, a partir de Evagrio Póntico y de Diadoco, se sintetizan aquí. La hesiquía, la nepsis, la purificación de la mente y, sobre todo,
la oración del corazón, que Filemón llama la meditación secreta, y que formula: Señor, ten piedad, o Señor Jesús, ten piedad, pero de la que da también, uno de los primeros a nuestro conocimiento, la fórmula tradicional: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí. La herencia incluso que han recibido, guardado y cultivado los sinaítas. Queda lo que difícilmente podría transmitirse: el extremado rigor, la exquisita delicadeza, la acendrada libertad en la vida de los padres del desierto. Y Filemón, aquí es ejemplar. Profundamente despojado, solitario y silencioso, capaz de sumergirse día y noche en las oraciones canónicas de su liturgia cotidiana, como en la oración del corazón, en total renuncia, por la humildad, en celebrar él mismo la Eucaristía, sabiendo que fue sacerdote, pero capaz de exhortar también ampliamente al monje que desea seguirle, y de responder a todas las cuestiones de los que van a verle, de trabajar con sus manos y presentar en el mercado el fruto de su trabajo. En todo eso Filemón no avanza más que su debilidad, sus pruebas, su confianza. No aporta más que una sola cosa, dice: la oración continua. Por su retiro, por su silencio, deja siempre entre él y otros que toman contacto con él un intersticio, un espacio vacío con una tiniebla que puede revelar, en desnudez y al margen de toda pasión, los dones mismos de Dios vivo, el amor y la libertad. El camino del corazón se abre a la mente en oración, a la meditación secreta, y puede llevar a ese punto de concentración y de éxtasis donde, dice, incluso la carne es asumida por el Espíritu, llegando a ser la luz de Dios que se hace carne en Cristo. Con eso ya está todo dicho. En el momento mismo de pasar por la recapitulación del Sinaí y en su dinamismo, aguardando la del monte Athos, la experiencia esicasta se encuentra aquí en germen, ya tal como es en sí misma. De nuestro bienaventurado padre, el abad Filemón. Discurso muy útil. Se contaba del abad Filemón, el anacoreta, que se había encerrado en una pequeña gruta separada de la Laura llamada de los romanos, y que soportaba ahí los combates de la ascesis, repitiendo en su corazón, como una cantinela, lo que el gran Arsenio se repetía a sí mismo: Filemón, ¿por qué te has marchado? Permaneció un tiempo bastante prolongado en su gruta, fabricando cuerdas y trenzando cestas que daba al ecónomo, y recibía de él panecillos para alimentarse, pues no comía más que pan con sal. No cuidaba nada su físico, sino que se consagraba a la contemplación y le había invadido la iluminación divina. Y como alcanzó el objetivo de la inefable mistagogía, vivía en la alegría. El sábado y el domingo iba a la iglesia. Marchaba solo y recogido, y no permitía que nadie se le acercara para mantener en sí sin fallos la actividad de la mente. En la iglesia, inmóvil en un rincón, rostro a tierra, lanzaba raudales de lágrimas. Tenía en sí el duelo continuo, el recuerdo de la muerte y el ejemplo de los santos padres, singularmente del gran Arsenio, cuyas huellas se esforzaba en seguir. Cuando la herejía se manifestó en Alejandría y en su región, partió y se volvió a la Laura vecina de la ciudad de Nicanor. Paulino, el muy amado de Dios, allí lo recibió, le consagró el lugar en el que él mismo se retiraba y lo estableció en una completa esiquía. Durante un año entero no permitió ni una sola vez que nadie se le acercara. El mismo Paulino no le molestó más que en los momentos en que él le administraba el pan que necesitaba. Justo antes de la santa resurrección de Cristo, con ocasión de una de las visitas, se entretuvieron dialogando sobre el estado eremítico. Filemón sabía que este hermano,
En su gran devoción, tenía como él un deseo de tratar este asunto. Por eso, le desgranó pasajes de textos ascéticos, de las Escrituras y de los padres, y le mostró a través de todos ellos que sin la esiquía perfecta es imposible agradar a Dios, como Moisés, ese padre admirable, lo ha dicho en su amor a la sabiduría. La esiquía engendra el temor engendra la humildad engendra la visión profética engendra el amor libera el alma de las enfermedades y de las pasiones. Entonces el hombre conoce que no está lejos de Dios. Dijo también: se necesita, mediante la esiquía, purificar completamente la mente y proporcionarle un trabajo espiritual incesante. Pues, lo mismo que el ojo se proyecta hacia las cosas sensibles y admira lo que ve, así la mente pura se proyecta hacia las realidades superiores, sale de sí misma bajo el efecto de la contemplación espiritual y vuelve difícilmente de su éxtasis. Y en la medida en que mediante la esiquía se despoja y se libera de las pasiones, se hace merecedora del conocimiento. La mente es perfecta cuando ha superado el conocimiento de los seres creados y se ha unido a Dios, hasta el punto que, teniendo la dignidad real, ya no soporta vivir sin ella. Entonces, ya no se siente arrastrada por las bajas codicias, aun cuando le ofrecieran todos los reinos. Si quieres llegar a todas estas virtudes, no te preocupes de hombre alguno, evita el mundo, marcha con todo tu corazón por el camino de los santos. Ten una apariencia descuidada, un vestido sucio, una túnica sencilla. Que tu comportamiento sea sencillo, tu palabra ecuánime, tus pasos discretos, tu voz natural. Vive en la pobreza y procura que todos te menosprecien. Sobre todo, guarda tu mente, mantén la sobriedad y la vigilancia, soporta con paciencia todas las miserias y conserva intactos y firmes todos los bienes que has recibido. En fin, mantén una rigurosa atención a ti mismo para no acoger deleite alguno que penetre en ti sin darte cuenta, pues las pasiones del alma permanecen adormecidas por la esiquía, pero si se excitan y exacerban, se vuelven naturalmente cada vez más indómitas, constriñen a los que las nutren a pecar más, y como las llagas del cuerpo que se frotan y se rascan, resultan difíciles de curar. Una razón perezosa puede también separar la mente del recuerdo de Dios cuando los demonios la fuerzan, la persuaden. Ya es un gran combate y un gran temor el mero hecho de guardar el alma. Es necesario, pues, evitar el mundo entero, alejar del alma toda pasión favorable al cuerpo, no tener ciudad, ni casa, ni nada en propiedad, ni dinero, ni dominio, no ocuparse de nada, ni estar vinculado a nadie, ser ignorante de las cosas humanas, ser humilde, compasivo, bueno, dulce, sosegado, dispuesto a recibir en su corazón las improntas que deja el conocimiento divino. Pues es imposible escribir en la cera si no se han borrado antes las señales que se hallaban impresas. Es lo que nos enseña el gran Basilio. De este modo ha sido el coro de los santos, completamente ajenos a las costumbres del mundo. Guardando limpio en sí mismos el pensamiento del cielo, los santos han recibido la luz de las leyes divinas. Brillaron a través de sus obras y sus palabras piadosas, mortificando por la sobriedad, el temor y el deseo de Dios sus miembros que están en la tierra. En efecto, gracias a la oración continua y a la meditación de las divinas escrituras, los ojos de la mente del alma se abren y ven al Señor de las potencias celestes. Una gran alegría y un deseo violento se apoderan del alma abrasada, y cuando la carne es siempre arrebatada por el espíritu,
el hombre llega a ser completamente espiritual. Por eso, los que trabajan la jesiquía bienaventurada, que llevan la vida más estricta y no cuentan con apoyo humano alguno, se entretienen en toda pureza con el Maestro que está en los cielos, solo con él solo. Nada más oír estas palabras, el alma de este hermano, amado de Dios, quedó herida del deseo divino, y con el abad Filemón fue a Escete, donde los más grandes santos padres habían recorrido loablemente la carrera de la devoción. Permanecieron en la Laura de Juan Colobós, después de haber confiado al ecónomo de la Laura su cuidado personal, pues querían vivir en la esiquía. Por la gracia de Dios, vivían en completa esiquía, aunque salían discretamente los sábados y los domingos. Durante los restantes días de la semana, cada cual se aplicaba pacientemente en recitar sus oraciones y practicar sus normas litúrgicas. Así era la liturgia del santo anciano. La noche la pasaba cantando apaciblemente todo el salterio y los cantos, mientras recitaba un pasaje del Evangelio. Luego se sentaba y repetía para sí mismo: «Señor, ten piedad», con tal tensión y tan prolongadamente que ya no podía pronunciar las sílabas. Procuraba entonces dormir un poco, pero, al alba, cantaba de nuevo la primera hora. Se sentaba en su taburete, vuelto hacia oriente, salmodiaba siguiendo el orden del oficio, y de nuevo recitaba de memoria pasajes del apóstol y del Evangelio. Pasaba así toda la jornada, cantaba y rezaba sin descanso, y alimentado por la contemplación de las cosas del cielo, con frecuencia, al instante que con su mente se elevaba a la contemplación, ya no sabía si estaba más en esta tierra. Viéndole así rigurosamente ocupado en el cumplimiento de las liturgias y transformado del todo por los pensamientos divinos, el hermano le dijo: «¿Qué haces, padre, anciano como eres, en darte este trabajo, machacando y sometiendo tu cuerpo?» Pero él le contestó: «Créeme, hijo mío, es Dios quien ha puesto en mi alma un fuego tal y un ansia de la liturgia, que soy capaz de ir por mí mismo hasta el final de esta tensión. El dinamismo concupiscible excitado por Dios y la esperanza de los bienes futuros son más fuertes que la debilidad del cuerpo». Toda la urdimbre concupiscible de su mente estaba así lanzada hacia el cielo como por alas, tanto en la hora de las comidas como en los otros momentos. Y todavía le preguntó: «¿Por qué, padre? ¿Estás colmado de dulzura por el salterio más que por toda la divina escritura? ¿Y por qué, cuando cantas con tanta paz, pronuncias las palabras como si te entretuvieras con alguien?» Le contestó: «Hijo mío, a ti te lo digo. Dios ha impreso la potencia de los salmos en mi pobre alma, como en el profeta David, y no puedo deshacerme de la dulzura de las contemplaciones de todos los matices que encierran, pues abarcan el conjunto de la divina escritura». Así, tanto se vio forzado, que con mucha humildad reveló a quien le había preguntado, para su propio bien. Un hermano, llamado Juan, llegó del convento de Paraliotes a encontrar a este santo padre, el gran Filemón, y abrazándole los pies le dijo: «Padre, ¿qué debo hacer para salvarme? Pues veo que mi mente vaga de una parte a otra donde no debe». Después de una breve pausa, le respondió: «Esta pasión es la de los hombres mundanos. Persiste, porque todavía no tienes un deseo perfecto de Dios. El calor del deseo y del conocimiento de Dios todavía no ha entrado en ti». El hermano dijo: «Padre, ¿qué debo hacer?». Él le contestó: «Retírate, hasta que mantengas en tu corazón una meditación secreta que pueda purificar completamente tu mente de todo lo que ronda en ti». El hermano, que no sabía de qué hablaba, dijo al anciano: «Padre, ¿qué es la meditación secreta?». Le respondió el anciano: «Retírate,
sé sobrio y vigilante en tu corazón, y con temor y temblor, atento, di en tu mente: Señor Jesucristo, ten piedad de mí. Esto es lo que el bienaventurado Diadoco transmitía a los novicios. Se fue, pues, y, con la ayuda de Dios y de las oraciones del Padre, conoció la esiquía, y fue colmado de dulzura por esta meditación durante un corto tiempo. Pero como se le disipó de repente, y ya no podía practicarla con sobriedad y vigilancia, acudió de nuevo al anciano y le comunicó lo que le sucedía. El anciano le dijo: «Mira, vienes a conocer la huella de la esiquía y el trabajo interior, y has tenido la experiencia de la dulzura que procede de ellos. Tenlos, pues, en tu corazón a cada instante. Comas o bebas, te encuentres en compañía, salgas fuera de tu celda, estés en camino, que eso no te deje. Con un pensamiento sobrio y vigilante, y con una mente firme y recta, recita esta oración, canta y medita las oraciones litúrgicas y los salmos, y que, en las mismas necesidades del cuerpo, tu mente no cese de meditar y de orar en secreto. Así podrás comprender las profundidades de la Divina Escritura y la energía que encierran, y dar a la mente un trabajo continuo, a fin de cumplir la palabra del apóstol que dice: orad continuamente. Estate, pues, rigurosamente atento y guarda tu corazón, para que no acoja pensamientos malos, ni sugiera pensamientos vanos e inútiles, sino que, en todo momento, estés acostado o levantado, comas o bebas, en tu encuentro con alguien, que secretamente tu corazón, en su reflexión, medite los salmos o diga la oración: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí. Igualmente, cuando cantes en voz alta, mantente atento a no pronunciar palabras con tu boca, dejando vagar por doquier tus pensamientos. El hermano suplicó todavía: veo en mi sueño muchas imágenes vanas. Mas el anciano le dijo: no temas ni te inquietes, pero antes de acostarte, haz numerosas oraciones en tu corazón y resiste a los pensamientos, para no ser extraviado por las estrategias del diablo y para que Dios te acoja. En cuanto puedas, procura dormirte después de salmodiar y de una sabia meditación. No seas negligente y no permitas que tu mente acoja fantasías extrañas. Acuéstate meditando los pensamientos que tenías cuando orabas, a fin de que tu mente se armonice contigo en tu sueño y que al despertar se entretenga contigo. Recita también antes de dormirte el símbolo santo de la fe ortodoxa, pues glorificar a Dios rectamente es la fuente de la guarda de todos los bienes. Le pidió todavía: Padre, hazme un favor. Dime, ¿cuál es el trabajo de tu mente? Enséñamelo para que también yo sea salvado. Le respondió: ¿por qué quieres procurarte todo eso? Pero el hermano, habiéndose levantado y cogiendo y abrazando los pies del santo, le suplicó que se lo dijera. Después de un momento prolongado, el anciano le dijo: tú no puedes todavía soportar eso, pues es preciso ser un hombre que ha entrado en posesión de los bienes de la justicia para dar a cada sentido la actividad que le conviene. Si uno no está completamente puro de los vanos pensamientos del mundo, no es posible hacerse digno de esta gracia. Por eso, si deseas estos bienes, mantén en un corazón puro la meditación secreta. Si, en efecto, tu oración y tu meditación de las Escrituras permanecen continuas, los ojos de la mente de tu alma se abrirán, y el alma experienciará un enorme gozo y un deseo inefable y violento. Incluso la carne será abrasada por el espíritu hasta el punto de que el hombre en su totalidad será espiritual.
Pues cuando Dios te juzgue digno de orar noche y día con una mente pura, fuera de toda distracción, no te sometas más a tu propia regla. Pero, en cuanto te sea posible, únete siempre más a Dios. Es Él quien esclarecerá tu corazón acerca del trabajo espiritual que debes desempeñar. Y añadió lo siguiente: un día, un anciano se acercó a mí y, como yo le preguntara acerca del estado de su mente, me dijo: he permanecido 2 años orando a Dios con todo mi corazón, pidiéndole sin descanso que me concediera tener impresa en mi corazón, continuamente y sin distracción, la oración que él mismo había transmitido a sus discípulos. Y viendo mi pena y mi paciencia, el Señor, que tanto nos da, escuchó mi petición. Decía también: los pensamientos de vanidad que penetran la mente son enfermedades del alma ociosa y negligente. Conviene, pues, como está escrito, que guardemos nuestra mente con la máxima atención, que cantemos con todo conocimiento, sin distracción alguna, y que oremos con una mente pura. Mirad, hermanos, por qué Dios quiere que mostremos el fervor con el que nos volvemos hacia Él, ante todo en las tribulaciones, pues en el amor y la oración continua, Él mismo entonces nos abrirá la vía de la salvación. Ahora bien, está claro que, para llegar al cielo, no hay otro camino que la perfecta esiquía, la huida lejos de todo mal, la adquisición de los bienes, el amor perfecto de Dios y la unión con Él en la santidad y la justicia. Si alguien llega hasta ahí, se elevará lo más rápido posible al coro celeste. Pero es necesario absolutamente que quien desea elevarse a esta altura mortifique sus miembros que están en la tierra. En efecto, cuando nuestra alma se alegra en la contemplación del bien verdadero, no se vuelve más hacia ninguna de las pasiones que llevan al deleite, sino que, apartándose de los disfrutes del cuerpo, con una mente pura que nada mancha, recibe la revelación de Dios. Estemos, pues, muy atentos, probemos nuestros cuerpos y purifiquemos nuestras almas, a fin de hacer de nuestros corazones la morada de Dios y de cumplir en adelante sin falta sus mandamientos divinos. Y Él mismo, en el futuro, nos enseñará a guardar con seguridad sus leyes, enviándonos, como los rayos del sol, sus propias energías, por la gracia del Espíritu que ha depositado en nosotros. Pues, por las tribulaciones y las pruebas, necesitamos purificar la imagen que ha hecho de nosotros seres dotados de razón, capaces de recibir la comprensión y la semejanza de Dios, llevando los sentidos puros de toda mancha, forjados con una cierta manera en el horno de las pruebas y transformados en vistas de la dignidad real. Para que ella participe en todo bien que Dios ha creado, la naturaleza humana es capaz de contemplar por la mente los coros de los ángeles, los resplandores de las dominaciones, las potestades, los principados, las potencias espirituales, la luz inaccesible, la gloria que destella por encima de todo. Cuando has practicado bien una virtud, que tu pensamiento no se eleve contra tu hermano, con la idea de que tú has cumplido lo que él ha descuidado. Ahí radica el comienzo del orgullo. Con toda tu fuerza, guárdate de no hacer nada para agradar a los hombres. Si combates la pasión, no pierdas ánimo. Y si la guerra persiste, no te relajes. Antes bien, levántate, arrójate ante Dios diciendo con todo tu corazón, con el profeta: Señor, juzga a quienes me ultrajan. Yo no puedo hacer nada contra ellos. Y Él, al ver tu humildad, te enviará lo más rápido posible su ayuda. Cuando camines con alguien, rehúsa mantener una conversación vana. Mantén tu mente en su trabajo espiritual, hasta que este trabajo te sea tan habitual que te haga olvidar los deleites mundanos y llegue al puerto de la impasibilidad. Una vez que instruyó al hermano mediante estas y otras palabras, lo despidió. Aunque poco tiempo después, regresó al anciano y comenzó preguntándole: Padre,
¿Qué hay que hacer? Durante mi liturgia nocturna el sueño me abruma y no me permite orar con sobriedad y vigilancia, ni continuar mi vigilia. Quisiera ocuparme en el trabajo manual cuando salmodio. Le contestó: cuando puedes orar con sobriedad y vigilancia, no te ocupes en ningún trabajo manual. Pero si te ha dominado el tedio, reacciona un poco amenazando el pensamiento y ponte a trabajar manualmente. Además, le preguntó: ¿no has sentido tú mismo, maestro, el peso del sueño durante la liturgia? Le respondió: lamentablemente sí, pero si el sueño me sorprende un poco, reacciono y comienzo por recitar un pasaje del Evangelio de Juan, llevando hacia Dios la mirada de la mente, e inmediatamente el sueño se disipa. Tú, aunque no puedes aún ser armado de esta manera, mantén siempre en ti la meditación secreta y las oraciones cotidianas formuladas por los santos padres. Me refiero a tercia, a sexta, a la hora nona y a las vísperas. Y esfuérzate en cumplir las liturgias nocturnas, guardándote, con toda tu energía, de no hacer nada por agradar a los hombres y de no tener aversión por tu hermano, a fin de no separarte tú mismo de tu Dios. Esfuérzate en guardar tu mente sin distracción y orientada con esmero hacia los pensamientos interiores. Cuando estás en la iglesia y vas a comulgar los misterios divinos de Cristo, no des un paso antes de asegurarte en la paz perfecta. Permanece en pie en el mismo lugar y no dejes esta postura hasta el final. Considera que estás tú mismo en el cielo, que con los santos ángeles vas al encuentro de Dios y que lo recibes en tu corazón. Prepárate, pues, con gran temor y temblor, para no participar indignamente con las santas potencias. Después de haber armado bien al hermano con estas palabras y haberlo confiado al Señor y al Espíritu de su gracia, lo despidió. El hermano que vivía con él contaba esto. Un día que estaba sentado junto a él, le pregunté si había sido probado por las agresiones de los demonios cuando permanecía en el desierto. Me dijo: hermano, perdóname. Si Dios permitiera que viniesen sobre ti las tentaciones que yo he recibido del diablo, creo que serías incapaz de soportar su amargura. Tengo unos 70 años. He pasado la mayor parte de mi vida en tentaciones. He morado en distintos desiertos en la Esiquí más extrema. He sido probado tanto y sufrido tentaciones tan duras que resulta inútil describir su angustia a quienes todavía no han recibido la experiencia de la Jesiquía. En las tentaciones reaccionaba siempre reconcentrando toda esperanza en Dios, con quien me había comprometido en la renuncia al mundo. Entonces Él me libraba al instante de toda ansiedad. Por eso, hermano, yo no me ocupo más de mí mismo, pues sé que Él se ocupa de mí. Así soporto más ligeramente las pruebas que me suceden. No pongo de mi parte más que una sola cosa: la oración continua. Estoy convencido de que a medida que arrecian las desgracias, recibe coronas quien las soporta. Se trata de un pacto de reconciliación con el justo juez. Si pues sabes esto, hermano, no te descuides. Sé consciente de que estás envuelto en un duro combate y de que son muchos los que pelean por nosotros contra el enemigo de Dios. Pues, ¿cómo nos sería posible atrevernos a afrontar un adversario tan terrible de nuestra raza si la diestra del Logos de Dios no se mantuviera con toda su fuerza en nosotros, rodeándonos y cubriéndonos de solicitud? ¿Cómo la naturaleza humana podría escapar por sí misma de los lazos que le tiende el enemigo? Se ha dicho, en efecto: ¿quién abrirá su vestido? ¿Quién penetrará por el pliegue de su coraza? De su boca salen llamaradas ardientes y saltan brasas de fuego. Una humareda se desprende de sus narices, como cenizas ardientes o brasas de fuego. Su aliento son brasas. Una llama se eleva de su boca. En su cuello permanece su fuerza. Ante él corre la perdición. Su corazón es duro como la piedra,
inflexible como el yunque. Hace hervir el abismo como una caldera. Agita el mar como un vaso de perfumes. Lleva como a una cautiva la profundidad del abismo. Desafía a todo lo que es elevado, Él que reina sobre todo lo que está en los cielos. Contra Él luchamos nosotros, hermano. Es el tirano de enorme potencia, que nos describe la Escritura. Pero quienes asumen con toda seriedad la vida solitaria, les resulta fácil vencerlo, no teniendo nada de lo que le pertenece, renunciando al mundo, practicando lo mejor posible las virtudes, llevando en sí a aquel que combate por nosotros. ¿Quién, dime, después de haberse acercado al Señor y haber abierto su mente al temor de Dios, no ha sido transformado en su naturaleza? ¿Y quién, después de haberse esclarecido con la llama de las leyes y de las obras de Dios, no ha colmado de luz su alma y no se ha dispuesto así a irradiar reflexiones y pensamientos divinos? Él no la deja estéril, pues tiene en sí a Dios, que impele a la mente a buscar insaciablemente la luz. Si un alma así no cesa de actuar de esta manera, el espíritu no permitirá que se consuma en las pasiones. Si esto sucede así, el alma es entonces como un rey que, exhalando fuego e ira contra sus enemigos, ataca despiadadamente sin dar un paso atrás. Sale triunfante, elevando sus manos al cielo a través de la práctica de las virtudes y de la oración de la mente. El mismo hermano contaba también: el abad Filemón, aparte de sus restantes virtudes, había logrado esta: nunca se paraba a escuchar frivolidades. Si alguien, por falta de atención, le hablaba de algo que no le parecía bien, no respondía en absoluto. Pero si salía por cualquier servicio, no me preguntaba: ¿por qué te vas? Y cuando regresaba, tampoco me requería: ¿a dónde has ido? O ¿cómo? O ¿qué has hecho? Un día tuve necesidad de ir a Alejandría en barco, y de ahí me trasladé a la reina de las ciudades por un asunto eclesiástico, un asunto compartido con los hermanos muy piadosos que allí viven. Me volví sin haber dado señales de vida al siervo de Dios. Después de haber pasado en Constantinopla una larga temporada, regresé a Escete junto a Filemón. Él sintió una gran alegría al verme, me abrazó, hizo una oración y se sentó, pero no me planteó ninguna pregunta y permaneció sumergido en su contemplación. Yo mismo una vez he querido ponerle a prueba. Dejé bastantes días de llevarle pan para que comiera, pero no me buscó ni me dijo nada. Entonces le hice una metanía y le dije: hazme un favor, padre, y dime, ¿no te has afligido de que no te haya llevado la comida como de costumbre? Respondió: perdóname, hermano, si durante 20 días no me trajeras pan, no te exigiría que me dieras razón alguna, pues tanto tiempo como aguante mi alma, aguantará mi cuerpo. Tan sumido estaba en la contemplación del verdadero bien. También solía decir: desde que llegué a Escete, no he permitido a mi pensamiento vagar fuera de la celda. No le he permitido otra cosa que permanecer en el temor de Dios y en la gehenna del mundo futuro. Evoco la sentencia que amenaza a los pecadores, el fuego eterno y las tinieblas exteriores, el estado de las almas de los pecadores, separadas de los justos, los bienes reservados a los justos, cada cual recibiendo su salario según lo que ha cosechado. Uno, por haber aumentado la carga de sus sufrimientos. Otro, por su compasión y su amor sin hipocresía. Otro, por su pobreza y su renuncia total al mundo. Otro, por su humildad y su consumada hesiquía. Otro, por su exquisita sumisión. Otro, por su hospitalidad. Cuando reflexiono en todo eso, no dejo que ningún otro pensamiento actúe en mí. Tampoco puedo estar más con la gente, ni dejar a mi mente que se entretenga.
a fin de no desconectarme más de los pensamientos más divinos. Añadió todavía la historia de un eremita. Decía, había llegado a la impasibilidad y recibía de la mano de un ángel el pan que le alimentaba. Pero por su negligencia perdió este privilegio. Cuando el alma relaja poco a poco la concentración y la tensión de la mente, la noche se apodera de ella. Pues allí donde Dios no brilla, todo se desploma en las tinieblas, y el alma no es capaz de ver a Dios solo y temblar a sus palabras. Yo soy un Dios cercano, dice el Señor, y no un Dios lejano. Si un hombre se oculta en lo secreto, no lo veré. ¿Es que no lleno el cielo y la tierra?, dice el Señor. Y evocaba el recuerdo de tantos otros que habían conocido sus mismas pruebas. Evocó también la caída de Salomón, quien era como la estrella de la mañana que se levanta al alba, iluminando a todos los seres con la claridad de su sabiduría. Pero, después de haber recibido una tan gran sabiduría y de haber sido glorificado por todos, por un poco de placer perdió su prestigio. Debemos, pues, temer la negligencia. Hay que orar continuamente para que ningún otro pensamiento llegue a separarnos de Dios y ocupe su puesto en nuestra mente. Pues el corazón puro, que todo entero contiene el Espíritu Santo, ve en toda pureza, como en un espejo, a Dios en su plenitud. Al escuchar estas palabras, dijo el hermano, comprendí pues por sus mismas obras que las pasiones de la carne ya no se activaban en él. Su deseo apuntaba a lo más sublime, hasta el punto de verle siempre transformado por el Espíritu Divino, lanzando suspiros inefables, centrado en sí mismo, calibrándose a sí mismo y luchando para que lo que penetraba en él no le turbara la pureza de su reflexión, ni que, sin darse cuenta, le provocara daño alguno. Al ver todo eso, dijo el hermano que vivía con él, yo le presionaba continuamente, como excitado por mi deseo de imitar tales rasgos de virtud, y le planteaba numerosas preguntas. Le decía, ¿cómo puedo yo lograr, como tú, una mente pura? Respondía, vete, esfuérzate. Es necesario que el corazón trabaje y se esfuerce. Lo que verdaderamente vale, se logra con esfuerzo y dolor, nunca estando tumbados o indolentes. El que quiere lograr un progreso espiritual debe ante todo renunciar a sus propios caprichos, mantenerse continuamente en duelo y pobreza, no fijarse en los pecados de los demás, sino solamente en los suyos, llorar sobre ellos día y noche y no adherirse emocionalmente a nadie. Pues el alma que está abrumada de desgracias y que se siente azotada por el recuerdo de sus pecados, muere al mundo, y el mundo está muerto en la misma alma. En otras palabras, que las pasiones de la carne no se activen y que el hombre permanezca muerto a las pasiones. Pues el que renuncia al mundo se une a Cristo y se consagra a la esiquía, ama a Dios, guarda su imagen y enriquece su semejanza. Dios le envía el don del Espíritu y se convierte en casa de Dios y nunca en morada de demonios. Se comporta rectamente bajo la mirada de Dios. El alma, purificada de la existencia en el mundo y liberada de las manchas de la carne, y ya sin mancha ni arruga, recibirá la corona de la justicia y brillará con la belleza de las virtudes. Pues aquel que, al comienzo de la renuncia, no tiene su corazón quebrantado, tampoco tiene lágrimas espirituales, ni memoria del castigo infinito, ni verdadera esiquía, ni oración constante, ni salmodia, ni meditación de las divinas escrituras. No ha adquirido el hábito de esta ascesis, para que la mente, aun sin darse cuenta, le fuerce a practicarla en una infatigable perseverancia. Y si se siente intimidado por Dios, no le afecta en su mente, pues está aún apegado al mundo, y su mente es incapaz de ser pura mientras ora. La verdadera devoción y característica de Dios purifica el alma de las pasiones, le da libertad a la mente,
le guía hacia la contemplación natural y le permite aplicarse a la teología, que recibe como la misma expresión de la beatitud, don compartido, otorgado como anticipo de felicidad y concedido a los que en este mundo han llegado a ser teólogos en un estado de serenidad. Apliquémonos, pues, con todas nuestras fuerzas a la práctica de las virtudes, por la que logramos la verdadera devoción, que es la pureza de la mente, cuyo fruto es la contemplación natural y teológica. Pues la práctica de las virtudes es la vía de acceso a la contemplación, como lo dice una mente penetrante y plenamente teológica. Por tanto, si descuidamos la acción de las virtudes, estaremos carentes de toda filosofía. Cuando incluso alguien hubiera alcanzado la cima más alta de la virtud, tendría necesidad del agobio de la ascesis para poner un freno a los impulsos desordenados del cuerpo y mantener a raya los pensamientos. Así podremos, aun con dificultad, llegar a hacer de nosotros una morada de Cristo. Pues a medida que aumenta en nosotros la justicia, sentimos crecer en nosotros el coraje espiritual. Y la mente que logra la perfección se une completamente a Dios. Se siente rodeada del resplandor de la luz divina y descubre los secretos indecibles de los misterios. Ella aprende entonces en verdad dónde se encuentra el entendimiento, dónde la fuerza, dónde la comprensión de todas las cosas, dónde se sitúa la longevidad y la vida, dónde la luz de los ojos y la paz. Mientras ella se dedique a combatir las pasiones, no tendrá tiempo de gozar de estos bienes. Pues las virtudes y los vicios vuelven a la mente ciega, los vicios para que no se vean las virtudes, y las virtudes para que no se vean los vicios. Pero cuando se ha anunciado a la mente el final del combate y se le ha hecho merecedora de los carismas espirituales, se reviste completamente de luz, vive bajo los efectos de la gracia y permanece firme en la contemplación de lo espiritual. Un hombre así ya no está apegado a las cosas de aquí abajo, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Quien aspira a la vida espiritual y se orienta hacia Dios, debe, pues, tener un corazón casto y una boca pura, a fin de que la palabra pura que sale de la boca pueda dignamente alabar a Dios. Pues el alma unida a Dios se entretiene continuamente con Él. Hermanos, queramos, pues, llegar a esta cumbre de las virtudes y no permanezcamos adheridos a la tierra por las pasiones. Pues el que combate y ha llegado a acercarse a Dios, quien ha participado de su santa luz, quien ha sido afectado por su deseo, goza ya en el Señor con un gozo espiritual inenarrable. Como dice el Salmo divino, «Ten tus delicias en el Señor, y Él te dará lo que pide tu corazón. Exhibirá como luz tu justicia, y tu juicio como el mediodía». Pues qué deseo del alma es tan violento e insoportable como el que Dios da al alma purificada de todo mal, la cual, con un corazón puro vuelto hacia Él, declara, «Estoy herida de amor». Los destellos de la belleza divina son completamente indecibles e inexplicables. La palabra ni siquiera los balbucea, ni el oído los recibe. Aun cuando se invocara el resplandor de la estrella de la mañana, la claridad de la luna, la luz del sol, todo eso es casi nada en comparación con esta gloria y de hecho es ajeno a la verdadera luz, como lo sería una noche profunda o espesas tinieblas comparadas a la pura llamarada del mediodía. Es eso lo que Basilio había recibido por experiencia y aprendido, y lo que nos ha dejado tan admirablemente en sus enseñanzas. Mirad, pues, lo que contó, entre otras cosas, el hermano que vivía con él. Pero, ¿quién no admiraría igualmente ese rasgo peculiar, que es una gran prueba de su humildad? Cuando había sido, desde mucho tiempo atrás, juzgado digno de recibir el sacerdocio y había palpado los bienes celestes por su conducta y su conocimiento, huía de tal modo de la majestad de las divinas hierurgias que,
Durante los muchos años que mantuvo el combate de su ascesis, no aceptó casi nunca acercarse a la mesa santa. Y además, descartaba la comunión en los misterios divinos. Vivía con tanto rigor que no comulgaba cuando había tratado con la gente, pese a no haber opinado nada mundano y haber mantenido la conversación únicamente sobre asuntos que le proponían. Si debía participar en los misterios divinos, suplicaba antes a Dios con oraciones, salmodias y confesiones. Se estremecía a la voz del sacerdote cuando convocaba a la comunión y proclamaba: los dones santos para los santos. Pues decía que toda la Iglesia estaba a rebosar de santos ángeles, presidida por el mismo Rey de las potencias celestes, que celebraba misteriosamente y se transformaba en nuestros corazones en cuerpo y sangre. Por eso también decía: se necesita atreverse a participar en los sagrados misterios de Cristo solamente en estado de castidad y pureza, como si se estuviera fuera de la carne y libre de toda vacilación y duda, a fin de participar en la iluminación que proviene de esos misterios. Muchos, entre los santos padres, veían a los ángeles que los observaban. Por eso guardaban silencio y no mantenían conversación alguna con nadie. El hermano también decía que cuando el abad Filemón tenía que vender los objetos de su trabajo, fingía haber perdido el juicio, no fuese que, a fuerza de hablar y responder, se le deslizara una mentira, un juramento, una estupidez o cualquier otra especie de pecado. El comprador del fruto de su trabajo le pagaba simplemente lo que le parecía oportuno. Filemón, que era un auténtico filósofo, confeccionaba cestos y aceptaba con gratitud lo que se le daba sin decir nada.